Pues buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos la segunda parte de la sesión del doctor Gerard Carbó de la Dirección Territorial de Diagnóstico por la Imagen de Girona, que versa sobre el diagnóstico y valoración de la respuesta al tratamiento de neoplasia de mama mediante la resonancia. Y sin más preámbulos, cuando quieras, Gerard. Buenos días a todos. Gracias, Albert, Salva y Dani. Gracias a todos por conectaros. Bueno, continuaremos la sesión donde la dejamos ayer. Al principio hicimos un repaso general, ¿no?, de las características técnicas de resonancia, las indicaciones y los patrones de respuesta. Y hoy entraremos ya a hablar un poco más de la valoración de respuesta en sí, ¿no? Aprovecharé para hacer rápidamente las últimas diapos que quería pasar ayer, ¿no? Hablamos de los sistemas de gradación de respuesta a la resonancia. Decir que los compañeros de anatomía patológica también tienen un sistema de gradación, ¿no?, que se usa para ver si ha habido una buena respuesta o no al tratamiento quimioterápico. Y es esta, ¿no? Es la clasificación, el sistema de gradación de Miller-Penn. Lo que hacen es comparar la celularidad entre la pieza quirúrgica post-tratamiento y el espécimen de biopsia que les aportamos los radiólogos antes del inicio de la terapia. De manera que tienen distintos grados, ¿no?, de clasificación en función de si ha habido respuesta o no. El grado 1, no ha habido cambios, ¿no? Hay el mismo grado de celularidad entre la pieza de biopsia y el espécimen quirúrgico, y en el grado 5 sí que ha habido una respuesta patológica completa, entendiéndose como la no presencia de células infiltrantes en el lecho tumoral. Pero sí pueden haber cambios fibróticos, cambios inflamatorios incluso, y también puede haber componente ductal in situ. Esto no excluye que la paciente haya tenido una respuesta patológica completa. Esta clasificación tiene algunos problemas, ¿no?, ya que la biopsia inicial que obtenemos los radiólogos no representa el conjunto entero del tumor, sino que representa una pequeña porción, ¿no? Los tumores son muy heterogéneos y nosotros solo vamos a una región en concreto. Por eso es muy importante, como radiólogos, que a la hora de hacer las biopsias intentemos ir en distintas zonas del tumor. ¿De acuerdo? También decir que no evalúa el carcinoma ductal in situ, ¿no?, residual, que una respuesta patológica completa, por lo tanto no tiene en cuenta la presencia o no de carcinoma in situ, y que no sirve para valorar la posible respuesta ganglionar. Bueno, vamos a hablar ahora un poco más de los tipos de respuesta radiológica. Ayer ya salió en una pregunta al final de la presentación, nos dijeron que si se podían medir los volúmenes tumorales, ¿no?, para evaluar la respuesta. Hay algunos autores que sí, que defiendan el uso de la reducción del volumen tumoral, pero lo que está estandarizado y lo que se utiliza, sobre todo en la clasificación TNM, es el diámetro tumoral más grande, por lo que deberíamos utilizar esto de momento. También hay variabilidad en la literatura por lo que hace referencia a la definición entre respuesta radiológica completa. Algunos trabajos dicen que se considera respuesta radiológica completa la ausencia de realce, y otros la definen, ¿no?, dicen que podría ser un realce igual o menor al tejido glandular de fondo. Más adelante veremos más casos. Bueno, es otro caso, ¿no? En este caso sería una respuesta radiológica parcial mayor, ¿no? Vemos como el tumor ha disminuido de tamaño, es un triple negativo que se localiza en región retroareolar y ha hecho una reducción concéntrica de la periferia al centro, y hay una reducción de más del 50% del volumen tumoral, del diámetro mayor, perdón. Por lo tanto, es una respuesta parcial mayor con patrón de reducción concéntrica. En este caso, paciente con un carcinoma lobelar muy extenso, ¿no?, ocupa gran parte de la mama, que ha hecho una respuesta fragmentada, muy típico de estos subtipos histológicos, ¿no? Vemos cómo hay áreas de tumor parcheadas, dispersas, y que sí que hay una respuesta parcial, en este caso menor, porque ha reducido menos de un 50%, y parcheada, fragmentada. Vemos los dos tipos de respuesta concéntrica.
igualmente la concéntrica aquí abajo, ¿no? La parte externa del tumor ha hecho una respuesta concéntrica y la parte más medial ha hecho una respuesta fragmentada. En este caso es un patrón de respuesta mixto. ¿Qué factores pueden limitar la precisión diagnóstica de la resonancia? Pues en este estudio publicado en la revista Radiology en 2019 nos dicen que encontrar calcificaciones, lesiones multifocales multicéntricas o rehaces de tipo no masa antes de realizar la quimioterapia, o sea, en el estudio basal, puede limitar la precisión diagnóstica de la técnica, de la resonancia. Y de hecho, estas tres características pueden hacer que tengamos resultados falsos negativos. Podemos acabar diciendo que el paciente ha hecho una respuesta radiológica completa cuando realmente no es así. O sea que hay que tener en cuenta estos tres factores a la hora de valorar las resonancias. Otros factores importantes a tener en cuenta, en este caso de los subtipos moleculares y las características intrínsecas de los tumores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener un tumor con receptores estrogénicos positivos, los que tienen el HER2 negativo y la presencia de necrosis intratumoral son factores que se asocian a la no respuesta a la quimioterapia. Estos tres factores se asocian a que no haya una buena respuesta. Vemos algún ejemplo, ¿no? Esto es un triple negativo que vemos como en el estudio basal es una masa que realza homogéneamente contraste. Vemos algún puntito interno que podría ya traducir un inicio de áreas necróticas, que vemos como sí que se confirma, ¿no? En el estudio de control, ¿no? La mitad de tratamiento vemos cómo han aparecido claramente áreas necróticas y que no ha habido una buena respuesta, ¿no? Pues la aparición de necrosis intratumoral se asocia, ¿no?, a una mala respuesta y una mala evolución en este tipo de tumores. Bueno, decir, como he comentado un poco antes de empezar la sesión, que hay diferentes subtipos moleculares que son más sensibles al tratamiento, como por ejemplo son los triple negativos y los HER2 positivos, y que en este tipo de tumores la valoración del tamaño residual también es más sensible mediante resonancia y que hay mayor concordancia entre la propia resonancia, ¿no?, los resultados que obtenemos en resonancia comparados con con el resultado histopatológico final, ¿no? Y menos sensible en el resto de lesiones. Vamos a ver otros factores que pueden limitar un poco el estudio, ¿no?, por resonancia. Podemos sobreestimar y podemos infraestimar el tamaño tumoral residual con los potenciales impactos clínicos que esto conlleva, ¿no? Por ejemplo, si sobreestimamos el tamaño residual, ¿qué pasa? Pues que probablemente los cirujanos resecarán una cantidad más grande de tejido durante la cirugía conservadora de mama, con el potencial efecto negativo, ¿no?, tanto cosmético como en las decisiones de mastectomía posterior si hay que hacerlas. Y al revés, si subestimamos, infraestimamos el tamaño residual tumoral, quizá aún es peor, ¿no?, porque la resección será incompleta y los márgenes de resección podrían ser positivos o incluso pueden haber recidivas más adelante, ¿no? Vemos algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo, podemos infraestimar el tamaño residual cuando la respuesta tumoral es fragmentada, es de tipo fragmentada, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que hay una buena respuesta, pero realmente esta fragmentación del tumor hace que el tamaño, la distancia entre un punto y el otro del tumor sea prácticamente la misma, ¿no? Vemos algunos ejemplos. Este tumor, este es un HER2 positivo, en unión de cuadrantes, ¿no?, de mama derecha, vemos que ha hecho una buena respuesta, una respuesta parcial mayor, pero que la respuesta es de tipo fragmentado, ¿no? Vemos como hay áreas parchadas, no sé si se verá muy bien en la presentación, pero hay una respuesta fragmentada y el diámetro total del tumor prácticamente es el mismo, por lo que debemos tenerlo en cuenta
informarlo bien en el informe radiológico para que el cirujano sepa realmente desde dónde tiene que ir hasta dónde, ¿no? Es importante decir siempre las distancias, ¿no? De la lesión al pezón, al margen de la distancia hasta el músculo pectoral mayor, etc. Otro tipo de respuesta fragmentada es otro HER2 positivo. Vemos cómo ha hecho una buena respuesta. Este es el estudio basal. Este es el estudio post-quimioterapia neoadyuvante. Vemos que como ha habido una muy buena respuesta, pero hay áreas fragmentadas, ¿no? Hay una respuesta fragmentada, por lo que debemos tener en cuenta para no infraestimar el tamaño tumoral residual. Como he comentado, ¿no? Los tumores que más presentan respuesta fragmentada son los del subtipo histológico lobelar, como en este caso. ¿Y cuándo podemos sobreestimar el tamaño residual? Pues los pacientes que tienen cambios inflamatorios y fibróticos en el lecho tumoral, ¿no? Realmente el tamaño tumoral real habrá disminuido, pero los efectos inflamatorios y fibróticos nos harán pensar en resonancia que realmente no hay una buena respuesta, como en este caso, ¿no? Tenemos un tumor inicial aquí en margen muy profundo de mama derecha. Vemos cómo realmente radiológicamente hay una muy buena respuesta, ¿no? Una respuesta parcial, sin más, ¿no? Pero realmente al ver la pieza quirúrgica final, ¿no? El estudio histológico nos confirma que hay un grado 5 en la clasificación de Miller-Pein, o sea, hay una respuesta patológica completa. Pero ¿cómo puede ser que veamos estas áreas de rehaces? Porque hay cambios inflamatorios y fibróticos en el lecho tumoral. Hay células inflamatorias, macrófagos, incluso áreas de necrosis, pero también es verdad que hay componente ductal in situ, que también podría ser que fuera parte del rehace que vemos. Recordad que la resonancia no nos permite diferenciar muy bien entre el componente in situ y el componente infiltrante. Este es un problema porque este caso es una respuesta patológica completa, pero no lo confirmamos con la resonancia. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de la quimioterapia y la valoración en el tamaño residual. Hay algunas drogas, ¿no? Algunos agentes quimioterápicos que nos pueden también hacer infraestimar el tamaño tumoral residual, ¿no? Sobre todo los taxanes y las drogas antiangiogénicas. ¿Por qué? Por el efecto antivascular que presentan, ¿no? Lo que hace que hagan una disminución de la captación de contraste por parte del tumor y realmente puede ser aún viable el tumor, por lo que por nosotros como radiólogos no vemos captación en el lecho tumoral y podemos infraestimar realmente el tumor cuando aún es viable. Vamos a hablar ahora un poco de este estudio, del ensayo clínico ACRIN, publicado en la revista Radiology en 2018, ¿no? que nos habla un poco de si la difusión puede predecir la respuesta al tratamiento neoadyuvante en el cáncer de mama. Y bueno, ellos concluyen que sí, ¿no? Que sobre todo después de las 12 semanas de tratamiento neoadyuvante, los cambios en el ADC, entendiéndose como los cambios como el aumento de los valores de ADC en el tumor, predice, ¿no? Una posible respuesta patológica completa a la quimioterapia neoadyuvante, con algunos matices, ¿no? Globalmente es verdad, ¿no? Hay una asociación muy significativa, ¿no? Que nos predice que el ADC, que los cambios en el ADC predicen una respuesta patológica completa tanto en las 12 semanas como a mitad del tratamiento y también al final del tratamiento. Pero ya si lo analizamos con los distintos subtipos, vemos que solo fue predictivo para, para los subtipos HER2 negativos y los tumores con receptores hormonales positivos a mitad del tratamiento, ¿vale? Todos, globalmente es útil para todos, pero para estos dos subtipos solo es útil a mitad del tratamiento. Y luego nos dice que sería mucho más útil utilizar, ¿no? Una combinación de los subtipos moleculares con el ADC para obtener mejoras en el rendimiento, ¿no? de estos valores del ADC. Vemos algún ejemplo.
En este caso es un triple negativo. Vemos unas áreas centrales que no captan, ¿no? Que son las porciones necróticas. Tenemos las distintas fases del estudio basal y las distintas fases de tratamiento, 3 semanas, 12 semanas y post-tratamiento. Vemos cómo los valores de ADC van subiendo progresivamente a medida que cambiamos de ciclo, ¿no? Hay un aumento del 18, del 28 y del 47, lo que nos indica que hay una muy buena respuesta al tratamiento. Después del tratamiento aún hay un poco de realce en el lecho tumoral, que pasa como en el anterior caso que os comentaba. Hay una respuesta patológica completa, confirmada histopatológicamente, pero realmente aún vemos un poco de realce. Pero si nos fijamos en el valor del ADC, en el último, es un ADC muy alto. Es muy difícil que con este ADC tan alto haya células tumorales viables. Realmente no era así, ¿eh? No había. Lógicamente, los ROIs para calcular el ADC se hacen en toda la zona tumoral sólida, excluyendo la porción central necrótica. Otro ejemplo, en este caso no ha habido una respuesta tan buena, ¿no? Vemos como aún, bueno, en el estudio basal, ¿no? Y el estudio final después de la quimioterapia, en la parte de abajo, vemos como el ADC marca un ADC muy bajo en toda la zona tumoral, y vemos cómo quedan áreas de realce, ¿no? Parcheadas después de la terapia neoadyuvante, y cómo la ADC también persiste bajo en estas zonas que captan contraste aún, ¿no? No así en el resto del lecho tumoral, que ha aumentado muy significativamente el ADC, pero en cambio en estas zonas donde aún persiste el realce, este ADC sí que es bajo, a diferencia de en el otro caso, o sea que aquí tenemos más herramientas para justificar que no hay una buena respuesta y decir que no es una respuesta radiológica, en este caso completa. Este caso es un tumor HER2 positivo, ¿no? Vemos aquí el estudio T2. Vemos aquí la difusión, ¿no? Y la sustracción. Vemos cómo ha hecho una respuesta radiológica parcial mayor con un patrón de respuesta concéntrica, y cómo los valores de ADC pasan de 0,78 en el estudio basal a 1,15 en el estudio final. O sea que hay un aumento significativo de estos valores que nos indican una buena respuesta. En este caso no es una respuesta completa porque quedan células tumorales, es una respuesta parcial mayor. ¿Dónde queremos llegar? Pues como radiólogos nos gustaría llegar a ese punto, ¿no? Tener un tumor inicial en el estudio basal y que en el estudio final o en el estudio a mitad de tratamiento consigamos una respuesta radiológica completa, como en este caso, y poder tener la seguridad de decir que esta respuesta radiológica completa se aproxima a una respuesta patológica completa. Hay factores, como hemos visto, que nos limitan un poco, pero quizá algún día llegamos a este punto. Decir que la resonancia, como hemos ido repitiendo, ¿no? Es la mejor herramienta para la valoración del tamaño tumoral residual, ¿no? Comparado con las otras alternativas, mamografía, ecografía, exploración clínica. ¿Y qué puntos podemos remarcar también en cuanto a la habilidad de la resonancia para predecir una posible respuesta patológica completa? Primero de todo, la respuesta patológica completa, ¿no? Como hemos ido comentando, es la ausencia de enfermedad invasiva, ¿no? A nivel mamario y también axilar. Subrayo invasiva porque, como hemos visto, puede quedar componente in situ. Algunos autores defienden, ¿no?, que el hecho de tener componente in situ ya no deberíamos catalogarlo como respuesta patológica completa, pero otros aún dicen que sí. No queda muy claro. Puntos importantes, ¿no?, de la resonancia: nos aporta información de la enfermedad residual a nivel de la mama. Tiene aún un problema en diferenciar el componente invasivo del no invasivo, como hemos visto. No presenta la misma fiabilidad para evaluar la axila, ¿no?, comparado con la ecografía, aunque bueno, algunos estudios dicen que sí, que la podríamos equiparar, ¿no? Quizá ahí tiene un problema en la valoración de los niveles 3, ¿no? El nivel 3 de ver que está muy arriba y quizá perdamos señal en estos puntos, pero realmente tiene una buena sensibilidad. Quizá para ser un poco más específicos deberíamos hacer la ecografía, eso sí.
Y si quisiéramos obviar la cirugía y confirmar una posible respuesta patológica completa, caldría lógicamente confirmarlo con biopsias dirigidas por imagen por parte del radiólogo. Bueno, pues lo comentado, ¿no? La resonancia nos aporta información sobre la enfermedad residual en la mama, pero bueno, tiene un problema a la hora de diferenciar, ¿no? Con precisión el componente in situ del componente invasivo. Esto es un problema que quizá uniendo todas las variables de imagen y los ADCs podríamos intentar solventarlo, pero aún no disponemos de una precisión alta para hacerlo. Y lógicamente la resonancia nos permite a los cirujanos obtener un mapa quirúrgico adecuado y evitar, en la medida de lo posible, las reintervenciones. Bueno, vamos a hablar un poco más del tamaño tumoral residual, ¿no? Muchos estudios han intentado aproximar cuál es el grado de respuesta que obtiene la resonancia y han visto que hay más concordancia entre el resultado, el tamaño tumoral residual visto por resonancia, hay mayor concordancia entre estos y el estudio histopatológico final en los pacientes que tienen cánceres triple negativos y HER2 positivos. O sea, tenemos más precisión para detectar el tamaño tumoral residual en estos subtipos moleculares que en el resto. Y si nos lanzáramos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la habilidad de la ARM para detectar una posible respuesta radiológica? Perdón, una posible respuesta patológica completa antes de la cirugía. Pues hay varios estudios ya que utilizan un dato, ¿no? Que es el 67%, con todas las comillas, ¿no? Que queramos, pero es un buen resultado, ¿no? No está mal. Decir que la respuesta patológica completa, que es la variable que se usa más, ¿no? Es una variable subrogada y es la más aceptada para la valoración de la supervivencia después de la terapia no adyuvante. Pero bueno, ahí a veces esta variable, ¿no? La respuesta patológica completa, no es indicativa en sí de un buen resultado final para el paciente. Y aquí hay pacientes que consiguen una respuesta patológica completa que acaban recidivando y al revés, pacientes que no han conseguido una respuesta patológica completa que nunca recidivan. Por lo que quizá nos deberíamos preguntar otras cosas, ¿no? ¿Y si utilizáramos biomarcadores de imagen para predecir directamente resultados finales como la recaída tumoral y o la supervivencia? Y hay algunos estudios, ¿no? que intentan hacer esto y a través de otras variables, ¿no? Por ejemplo, en este estudio de Garmplender del 2019 dicen que utilizando la respuesta radiológica completa como variable encuentran un aumento, ¿no? Encuentran una fuerte asociación, una mejora, ¿no? en la supervivencia libre de recurrencias y de supervivencia global a los 3 años. Y que si esta asociación sirve para todos los subtipos moleculares, pero que sobre todo para el subtipo HER2 positivo aún es mejor, ¿no? Ya que se asocia a un aumento de la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años. Otro estudio, este ensayo clínico I-SPY-1, nos dice que el volumen tumoral funcional, ¿no? también es un fuerte predictor de supervivencia libre de recurrencias. O sea que quizá hay otros biomarcadores que podríamos utilizar, más allá de la respuesta patológica completa. Y si nos preguntáramos también si llegaremos algún día a obviar la cirugía, pues en este estudio, ¿no? publicado en el Annals of Surgical Oncology, ya es un estudio en que hacen un repaso de todos los ensayos que están en marcha o ya finalizados que se preguntan esta suposición, ¿no? Si algún día llegaremos a omitir la cirugía en los pacientes que han hecho una muy buena respuesta al tratamiento neoadyuvante. Vemos como ya hay 4 estudios finalizados, ¿no? Todos ellos tienen un número de pacientes relativamente bajo. Vemos
Lo ideal en estos casos sería tener una tasa de falsos negativos muy baja, quizá por debajo del 10%, sería una tasa de falsos negativos aceptable, y un valor predictivo negativo muy alto. Vemos como en este caso, en el ensayo del MD Anderson Cancer Center, obtienen estos resultados, ¿no? Una tasa de falsos negativos muy baja, del 5%, y un valor predictivo negativo al final del 95%, lo cual está muy bien, pero en el estudio alemán, por ejemplo, si cogemos la cohorte completa, la tasa de falsos negativos es alta, se aproxima al 50%, por lo cual no están tan bien. Pero si vemos las pacientes que se hizo biopsia asistida por vacío, la tasa de falsos negativos en este subgrupo es del 0%, con un valor predictivo negativo del 100%. Hay otros estudios que están en marcha y otros que aún se están planeando, ¿no? Vemos aquí un ejemplo de un estudio que está en marcha, ¿no? Que es el del MD Anderson Cancer Center. Cogen tumores en estadio T1, T2, ¿no? Y los subtipos moleculares que más responden, ¿no? Y que mejor podemos evaluar por resonancia, como hemos visto, que son los HER2 positivos y el triple negativo. Después de hacer la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Evalúan si ha habido una respuesta patológica completa, una respuesta radiológica completa o no, y hacen una biopsia asistida por vacío, ¿no? Con agujas de 9G, y obtienen 12 muestras. Y clasifican a los pacientes en dos grupos, ¿no? Si hay enfermedad residual o si no hay enfermedad residual. Las que no hay enfermedad residual confirmada por biopsia asistida por vacío solo reciben radioterapia. Las otras, tratamiento quirúrgico estándar y radioterapia. Se hace un seguimiento con controles por imagen cada 6 meses y con un endpoint primario que es la recurrencia, la recidiva local. Luego hay múltiples endpoints secundarios, pero bueno, creo que es un tema interesante para hablar y para desarrollar más futuras sesiones quizá. Y estos mismos compañeros, ¿no? En este estudio también se hacen muchas preguntas, ¿no? Si consiguiéramos esto, omitir la cirugía, deberíamos responder a todas estas preguntas. He seleccionado algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor método de obtención? ¿Cuál sería el mejor método de obtención de muestra para confirmar una posible respuesta patológica completa mediante el vacío o mediante una biopsia core? Lógicamente, yo creo que cuanto más muestras podamos obtener, más precisión podremos darle, ¿no? Más información podremos darle al anatomopatólogo y más se podrá aproximar al resultado final, ¿no? Podremos dejar las microcalcificaciones residuales si el resultado de la biopsia es negativo. Una pregunta que queda abierta. ¿Es necesaria la radioterapia cuando ha habido una respuesta patológica completa post-quimioterapia neoadjuvante? O, por ejemplo, ya para acabar, ¿cómo deberíamos seguir a las pacientes que no operamos? Esta y muchas otras preguntas más se hacen estos autores y las dejan abiertas, ¿eh? Pasamos, ahora ya estamos en la parte final, ya intentaré acelerar porque si no, no tendremos tiempo. Vamos a hablar un poco ahora, he hablado mucho de la difusión, un poco del estudio dinámico en la valoración del tamaño tumoral residual, ¿no? Eh, pues esto hay autores, ¿no? Kim et al, por ejemplo, en la revista Radiología nos dicen que encontraron una mayor concordancia, ¿no? Entre resonancia y análisis histopatológico cuando las imágenes fueron medidas, ¿no? En las fases más tardías del postcontraste, ¿no? Y que cuando se medían en fases muy precoces, por ejemplo, en el minuto y medio, 2 minutos, obtenían una infraestimación del tamaño tumoral residual. Cuando se medían en fases muy tardías, más allá de los 6 minutos, podían obtener supraestimaciones, ¿no? Una sobreestimación del tamaño residual tumoral. En este estudio publicado también en 2017 en la revista Radiology también tienen resultados similares, ¿no? Nos dicen que hay mayor concordancia, ¿no? Entre el resultado histopatológico final y el resultado radiológico cuando
se miden los tumores en las fases después de la terapia neoadyuvante, lógicamente, en las fases más tardías, ¿no? Y nos se preguntan dicen que la ausencia de realce de contraste, ¿no? en fases tardías es importante para confirmar una posible respuesta patológica completa. Este punto es muy importante, ¿no? Si medimos el tumor en fases muy tardías y no vemos realces, podemos estar bastante seguros de que podemos estar delante de una respuesta radiológica completa, que se aproxime a una respuesta patológica completa. Y ya para acabar, ¿no? Unas pinceladas sobre el futuro, aunque no soy experto, lógicamente, ¿no? Pero bueno, últimamente están saliendo muchos papers, ¿no? Que hablan de radiómica, machine learning e inteligencia artificial aplicada a la imagen, ¿no? Y la resonancia magnética aplicada a tratamiento neoadyuvante en patología de mama también no queda atrás, ¿no? Hay muchos estudios, muchos de ellos recientes, y que nos dicen, ¿no? que la unión de múltiples variables de imagen con información clínica, información analítica, etcétera, nos podría llegar a hacer predecir una buena respuesta al tratamiento antes de empezar el tratamiento. O sea, podríamos predecir la buena respuesta de una paciente solo a través de las variables de imagen. Ellos dicen que la imagen convencional aún no les permite hacer esto, sino que tendríamos que utilizar otros biomarcadores de imagen, ¿no? Texturas, realces, análisis paramétricos, todos los comentados durante la sesión, todos ellos mezclados y puestos en una red neuronal, pues están viendo múltiples estudios utilizando estas redes neuronales, están consiguiendo ya predicciones, ¿no? De respuestas patológicas completas, de predicciones de pacientes que llegarán a tener una buena respuesta con una precisión de entre el 82 y el 87%. Nada despreciable, lógicamente esto tiene que ir mejorando. Un ejemplo sería este, ¿no? Tenemos una paciente, hacemos la resonancia basal antes de iniciar el tratamiento neoadyuvante y tenemos multitud de variables de imagen, ¿no? Desde el análisis farmacocinético, variables farmacocinéticas, los ADCs, las entropías, texturas, estudio convencional, ¿no? T1, T2, el estudio dinámico con contraste, etcétera. Todas estas variables las podemos poner en un saco, ¿no? Un saco de radiómica con otras múltiples variables de otras pacientes que tienen también las mismas patologías o patologías similares, y que la red neuronal nos podrá agrupar a las pacientes en función de si estas variables en un estudio anterior han funcionado o no han funcionado. Nos podrá catalogar una lesión en benigna o maligna solo ya por las características de imagen, y nos podrá llegar a predecir si una paciente solo con las variables de imagen puede ir bien o no y al tratamiento quimioterápico adyuvante, y qué quimioterapia o no le podrá funcionar. Lógicamente es el futuro, yo he pasado muy rápido porque no soy experto, pero bueno, cada vez se está hablando más de todo esto. Este artículo, también publicado en 2020, nos da un mapa global de todas las herramientas, ¿no? De todo el software de inteligencia artificial que tenemos disponible en la actualidad, ¿no? Hace un resumen de todo. 119 softwares tenemos ya, ¿no? De 55 compañías diferentes, y nos dice que aún que la inteligencia artificial aplicada a radiología aún está en pañales, o sea que le queda mucho para crecer aún. Y nada, ya reflexiones para acabar, se está alargando. Decir que las técnicas de imagen, y en concreto la resonancia magnética de mama, son el método más efectivo para valorar de manera no invasiva la respuesta al tratamiento neoadyuvante y guiar o redirigir las posibilidades terapéuticas. Que la quimioterapia neoadyuvante puede ser útil para reducir el tamaño tumoral y la afectación ganglionar, que en este contexto la resonancia se usa para valorar la respuesta al tratamiento y también como herramienta para planificación quirúrgica, que hay múltiples variables, ¿no? Que pueden contribuir a la subestimación y la sobreestimación del tamaño tumoral residual, como hemos visto, ¿no?
y que técnicas de resonancia que combinen información funcional, ¿no? como la vascularización tumoral, la difusión, que es un grado de celularidad tumoral, metabolismo, hipoxia y otros parámetros, podrían mejorar la precisión diagnóstica. En un futuro próximo, quizá podríamos obviar la cirugía, ¿no? En grandes respondedores a la quimioterapia, como hemos visto, quizá las pacientes que más responden, ¿no? Las que tienen un subtipo molecular triple negativo o HER2 positivo, que los avances en inteligencia artificial radiómica y machine learning también pueden ayudar a mejorar la precisión y el impacto clínico. Y lógicamente que la utilidad de los biomarcadores de imagen como predictores finales de recaída y supervivencia pueden ser muy útiles, ¿no? Y que es importante también que empecemos a utilizar informes estructurados, ¿no? En la resonancia magnética de mama y sobre todo en cuanto a la valoración de la respuesta tumoral a tratamiento se refiere, ¿no? Para enriquecer el informe radiológico y que nos pueda servir de base para la explotación de datos, ¿no? Ya sea para precomputación o precarga de esta información que puede ser utilizada para nosotros, ¿no? Para publicar cosas, para estudios o para bases de datos que sirvan de precarga para inteligencia artificial. Y esto es todo. No sé si queréis, no sé si me dejáis un momentito para hablar un poco de la evaluación axilar. Son 5 diapos, ¿no? Decir que también Doctor Carbó, estamos 5 minutos por encima de lo previsto, o sea que y hay varias preguntas. O sea, Vale, va. si queremos priorizar preguntas, creo que no sé si luego habrá alguna pregunta Pasamos a las solo. preguntas. Era un eh, tema que tenía dejado ahí por si me quedaba corto de tiempo, o sea que lo bueno, dejaremos para otro día. yo creo que es preferible aclarar conceptos que has presentado en tu completa exposición, exhaustiva por muchos. Y vamos a las preguntas directamente. La primera es del doctor Pedraza, que se refiere a los factores de interpretación de la respuesta de resonancia magnética. Y la pregunta es, en concreto, si crees que hay mucha variabilidad entre la lectura de los radiólogos y si una doble lectura mejoraría los resultados o bien si la presentación de los casos clínicos en los comités ya supone en cierta medida pues, esta doble lectura o limita el riesgo de esta variabilidad. Gracias por la pregunta, Salva. Sí, claro, siempre hay una cierta variabilidad, ¿no? entre lectores, sobre todo cuando las variables que se miden son más subjetivas. Por eso quizá tenemos que intentar mm, adecuarnos y buscar variables más cuantitativas, ¿no? Que no den tanto, tanto error, ¿no? De variabilidad entre lectores. No sé, si tenemos datos numéricos es mucho más fácil no equivocarnos. Y el tema de la doble lectura, bueno, es difícil, ¿no? Por el tiempo que tenemos como radiólogos, pero sí que es verdad que en el comité siempre se presentan los casos más complejos, que son los que dan lugar a más dudas, y ahí ya hay otro radiólogo o el mismo radiólogo que se vuelve a revisar las imágenes. Es como un sistema de doble lectura, sí. Ahora seguimos con unos comentarios y una batería de preguntas de la doctora del Barco. En primer lugar, hace una aclaración eh, considerando que para el clínico la respuesta completa es la ausencia de tumor invasivo tanto en mama como en ganglio y que desde el punto de vista clínico se acepta la presencia de in situ porque el cáncer invasivo es lo que se ha visto que afecta a la supervivencia. Entonces nos hace una serie de preguntas, ¿no? Una es si existiría algún tipo de contraste diferente que mejore la sensibilidad, sobre todo en el tema del in situ. Bueno, no lo conozco, este contraste, la verdad. Es un tema muy interesante, ¿no? Porque aún tenemos problemas, ¿no? En la precisión para definir si el realce que vemos es parte del componente in situ o parte del componente infiltrante. Esto es importante porque, claro, una cosa, como comenta ella, te hace
si solo tuviéramos componente in situ al final de la respuesta, sería una respuesta patológica completa. Por lo que si el realce solo se debe al componente in situ es un problema, porque estamos catalogando a una paciente que no ha hecho una respuesta radiológica completa cuando quizás sí que la tiene. Luego, bueno, quizás sí que deberíamos buscar otras herramientas para poder discernir entre un componente y otro, pero de momento es difícil de decirlo con las técnicas que tenemos. Sí, porque en otra pregunta la doctora Barco ya te plantea esta cuestión, ¿no? Es decir, la percepción es que para el carcinoma in situ la resonancia no es tan sensible y si en imagen pues hay elementos que te permitan diferenciar el infiltrante del in situ en cuanto a características de imagen, cualquier tipo de características. Quizá podríamos utilizar más los valores de la difusión, ya que el carcinoma in situ tiene valores de ADC más elevados, no tiene tanta restricción, pero no queda muy claro, no hay una buena correlación entre las variables de imagen aún para poder discernir bien un componente del otro. Necesitamos investigar más aún en este campo. Una última pregunta de la doctora Barco es acerca de la afectación de la mamaria interna, que creo que es un motivo de eternas dudas en el comité, y preguntas si hay algún estudio acerca del tamaño que debe tener esta afectación o si hay alguna característica específica que pueda orientarnos para darla como positivo, sobre todo en relación a la clasificación TNM, que plantea que en estos momentos es que la sola visualización ya se debe considerar un positivo. Y pregunta cuál es tu opinión. Sí, porque sí que es verdad que hay muchas veces en comité, ¿no?, que se presentan pacientes con ganglios en cadena mamaria interna vistos por resonancia. Y claro, el tamaño prefijado para decir que un ganglio es posiblemente patológico en cadena mamaria interna es un tamaño de 5 milímetros. Por debajo de 5 milímetros podríamos considerarlo un ganglio normal, por encima podríamos considerarlo un ganglio afecto. Pero hay estudios que ven, sobre todo en las pacientes de alto riesgo, ¿no?, que son pacientes que se realizan resonancias anuales prácticamente, que hay muchísimas pacientes que detectamos adenopatías o ganglios, en este caso, porque no son patológicos, que tienen tamaños de entre 5 y 9 milímetros y no por eso son ganglios patológicos. Luego tendríamos que analizar un poco las características morfológicas, aparte del tamaño, ya sea ganglios muy redondeados, que hayan perdido el hilio, ¿no?, que tengan corticales un poco un engrosamiento cortical asimétrico, ¿no? Es difícil porque son ganglios que están en una localización anatómica más difícil y en la precisión de la resonancia para tipificar la morfología es un poco más baja que no la ecografía. Y en esta localización la ecografía tiene una limitación por la mala ventana que tenemos. Luego siempre hay las discrepancias, ¿no? Los ganglios que están por encima de 5 milímetros pero son dudosos, bueno, la alternativa es considerarlo un ganglio patológico por encima de 5 milímetros y ver cómo evoluciona en los controles, ¿no? Si estamos en tratamiento neoadyuvante y es un ganglio que disminuye después del tratamiento neoadyuvante, muy probablemente será un ganglio patológico, o sea, una adenopatía. Si es un ganglio que se mantiene estable en el tiempo, probablemente será un ganglio normal. Las pacientes también con prótesis de mama es más probable que tengan ganglios reactivos en esta localización. Son muchos factores que hay que tener en cuenta y a veces es difícil. Una serie de consideraciones y preguntas del doctor Vilanova respecto a la evaluación de la respuesta. Es decir, si en la práctica básicamente se utiliza el tamaño para decir el tipo de respuesta, si esto es así, si tal como decías el ADC es útil pero no está estandarizado, ¿cómo deberíamos o cómo estamos describiendo esto en los informes en la conclusión final? Y por otra parte, si en algún estudio se ha analizado la combinación de los datos de tamaño, ADC y contraste
para dar una valoración de respuesta sumando estos tres parámetros. Sí, bueno, nosotros al menos utilizamos todos los parámetros que tenemos disponibles, Kai. Tanto ¿no? la variación del tamaño tumoral, el diámetro máximo, el tipo de realce que tiene y también incluimos la difusión, los valores de ADC. Lo de la estandarización, el grupo de consenso de Ausobi lo decía para los puntos de corte, los thresholds, que aún no está estandarizado en qué punto de corte es más útil para clasificar si una lesión la orientamos más de maligna o de benigna. Pero sí que dicen que podría ser útil el aumento de los valores de ADC para poder valorar una posible respuesta adecuada al tratamiento. O sea, yo al menos en mis valoraciones sí que lo uso para decir si una paciente está en buena respuesta o no. Y después la última pregunta es si hay algún estudio que combine todos los datos. No lo tengo presente, la verdad. No. Seguro que sí que hay muchos estudios que están analizando todos los datos en conjunto, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno. Hay otra pregunta de Raúl Ortega que se pregunta cómo realizas el marcaje prequimio, si lo sitúas en la periferia del tumor o central, y a posteriori, ¿cómo valoras este realce prequimio que no es masa y que desaparece después del tratamiento? La exéresis de la zona, la exéresis quirúrgica, debe incluir esta zona de realce inicial. El marcaje prequimio, nosotros normalmente marcamos la zona central del tumor. Si son tumores multicéntricos, lógicamente marcamos los diferentes focos tumorales. Y si es un tumor muy grande, pues solemos poner varios clips para marcar la periferia de las lesiones. Después, las otras preguntas, Albert. Sí, es decir, ¿qué valoración debemos hacer del realce que presenta prequimio alrededor de la masa, que desaparece habitualmente después del tratamiento? Si crees que la exéresis quirúrgica debe incluir esta zona de realce inicial, si se debe tener en cuenta, o si se considera que es debido a otros factores diferentes de la neoplasia. No entiendo muy bien el realce alrededor de la masa, no entiendo no entiendo muy bien a qué se refiere. Si es parénquima mamario normal o claro, si tiene focos de realce alrededor de la masa, yo los considero patológicos, ¿no? Bueno, siempre en función de cómo realza, ¿no? El análisis de las curvas, si tiene un ADC bajo o no, si está asociado y está muy próximo al tumor, yo lo consideraría parte tumoral, ¿no? No podemos obviar que esta parte podría ser parte de componente in situ también. Sí, nos precisa es el realce que no es masa. Esa es la precisión que nos hace Raúl. Pero hay muchos tumores que no tienen realces tipo masa y son lesiones tumorales. Luego puedes tener un componente tumoral tipo masa y tener asociado un realce de tipo no masa, que podría ser componente in situ o no, o componente infiltrante. Si tienes un realce de tipo masa, de tipo no masa alrededor del tumor sospechoso, lo consideraría patológico también. Y después que comentaba, la resección quirúrgica, si debe incluir esta zona, también, sí, sí. Pero Muy claro, bien. si es depende si es una respuesta patológica completa, ¿no? Después no. Si ha hecho una respuesta radiológica completa, la resección, la zona de resección, depende, ¿no? Depende del cirujano. Después la resección siempre tiene que aproximarse al tamaño tumoral total y después la pieza quirúrgica de anatomía patológica nos dirá si tiene márgenes positivos o no. Siempre hay que tener en cuenta los tamaños iniciales a la hora de la resección. Muy bien. Pues
Hemos sobrepasado las 9. Creo que es momento de hacer la conclusión final. Salva, si quieres. Sí, gracias, Albert. Bueno, Gerard, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que para resumir, Gerard nos ha dicho el valor actual que tiene la resonancia para valorar la respuesta patológica completa. Nos ha hablado del 67%. Nos ha dicho, sobre todo, que tengamos cuidado. Bueno, no podemos diferenciar invasivo de in situ, pero nos ha dicho tener cuidado, sobre todo, cuando hay realce no masa, cuando hay calcificaciones previas, cuando son lesiones multifocales. Y nos ha dicho, alerta si veis una necrosis, porque eso quiere decir mala respuesta al tratamiento. Y al final de todo nos ha dicho que delante de nosotros tenemos un futuro brillante, con la posibilidad de la biopsia de vacío y sobre todo con la aplicación de radiómica, que puede aumentar aún más la capacidad diagnóstica de la resonancia. Por lo tanto, muchas gracias, Gerard, por todo este futuro tan grande que tenemos para mejorar el manejo de las lesiones de mama. Gracias, Gerard. Albert. Gracias a vosotros. Que Pues vaya muy nada, bien. cerramos la sesión. Muy buenos días a todos y mañana seguimos con otra sesión. Muy bien. Venga, Deu. Adeu. Adeu. Adeu.